Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto muy grande poder compartirles hoy un tema muy importante para todos. Es el tema de la creatividad. Y pensamos hacerlo con base en un libro que hemos leído y nos ha parecido muy importante. Sí, este libro se llama El acto creativo, The Creative Act. Es de Rick Rubin y es uno de los libros que más nos ha gustado en cuanto al tema de la creatividad. Este libro lo escribió un productor musical muy importante de nuestros tiempos que ha trabajado con bandas como Red Hot Chili Peppers, como System of a Down, como Slipknot, y es como uno de los productores más grandes que actualmente siguen activos. Entonces este libro pues nos trae herramientas que nos han parecido muy valiosas para nuestra creatividad, para vivir como personas creativas y para desarrollarnos como personas creativas. Entonces, pues queremos compartirles algunos apartados que nos han llamado la atención. Sí, yo personalmente este libro me pareció realmente descrestante, digámoslo así, en el sentido de que con base en la experiencia personal de este autor nos trae una serie de información, de una serie de experiencias personales, creo yo, o más bien la recopilación de todo su bagaje como artista y como creador, para concentrarse en algo que él llama el acto creativo. Yo, dentro de toda la lectura, tengo tres cosas que voy a mencionar, pero que no son todo el libro, sino son tres pequeñas partes, digámoslo así, que me inquietaron o que me llaman mucho la atención. Una primera es la forma como él menciona el asunto de las reglas, el asunto de los prototipos que uno tiene dentro de determinado arte, dentro de determinado ámbito del arte. Por ejemplo, nos está mencionando en este caso el aspecto de cómo en la literatura hay una serie de prototipos que vienen ya establecidos y que prácticamente todo escritor debe realizar o debe tener en cuenta. Como por ejemplo para escribir poesía, pues la costumbre histórica de hacerlo por versos y que los versos tengan determinadas condiciones como armonía, ritmo, ritma, etcétera. O, por ejemplo, en la forma de escribir las novelas, que son historias divididas o subdivididas en capítulos, en partes de los capítulos, con títulos o sin títulos. Todo eso son como, digamos, costumbres o reglas o prototipos establecidos con el paso del tiempo y que a los que prácticamente todo escritor debe acudir y en cierta forma respetar. Sin embargo, este autor nos dice que precisamente la innovación, la necesidad de innovar, implica pasar por encima de esas reglas, no desconocerlas, sino superarlas, digamos así, estar un plus más arriba de esas reglas para, digamos, crear algo nuevo. Que precisamente las nuevas creaciones crean nuevas reglas, pero esas nuevas creaciones y esas nuevas reglas también están llamadas a ser superadas para que en realidad se presenten obras de arte creativas, nuevas, innovadoras. Sí, en cuanto a ese tema de las reglas, algo que yo recuerdo del libro es que también él habla de reglas
que uno tiene de las que uno no se da cuenta, ¿no? Okay. Por ejemplo, para hacer una pintura, cuando un pintor va a hacer una pintura, el pintor saca su lienzo, saca su paleta de colores, los mezcla y empieza con una brocha a plasmar en el lienzo esa pintura. Okay. Uno cree que eso es algo muy natural, pero él dice, eso incluso, nada más ese acto de que una pintura es algo que uno saca, que uno plasma en un lienzo con pintura, es una regla, ¿sí? Uno no cree, pero eso también es una regla. Y inclusive ha habido gente creativa que ha dicho, pues yo no voy a pintar ahora en lienzo, sino que voy a pintar en digital, por ejemplo. Eso es también romper una regla, eso también es innovar. Y uno muchas veces no se da cuenta y sigue siempre reglas, entonces también vale la pena, algo que me parece muy chévere ese capítulo es eso, vale la pena no preguntarse, bueno, yo como creador, ¿qué reglas sigo? Okay. ¿Cierto? ¿Cuáles son mis reglas? ¿Cuáles son las cosas que yo siempre hago cuando estoy creando? ¿Y cómo puedo romperlas para encontrar cosas nuevas? Exacto. La innovación está por encima de los prototipos. Ese es un primer punto. El otro punto que me parece interesante y correlacionado con esto de las reglas es el contexto. Uh-huh. Él dice que pues toda obra de arte tiene un contexto. Uh-huh. Y pues me parece fundamental porque la verdad es que todo tiene contexto. Todo, es decir, si uno va a tratar, por ejemplo, en el derecho de hablar algo o de precisar algún concepto, alguna circunstancia, precisarla, tiene que hacerla en un contexto. Sí. Porque de lo contrario, está lejos de la realidad, es lejos de la verdad. La verdad sin contexto no existe. No existe. No existe. Y en este caso del arte, el contexto del que habla el autor es el contexto de la obra en sí. Él dice que, por ejemplo, podemos comparar una flor, que si la flor la colocamos en una pradera, es muy distinto a colocar esa misma flor en la punta de un arma, de un rifle. Sí. Y es muy distinto, muy diferente, colocarla sobre una lápida. Uh-huh. Si el contexto es la lápida, es muy diferente esa flor a como lo es cuando la colocamos en una pradera. Claro. Es muy diferente. Si la colocamos en una pradera, pues el contexto de esa flor nos la presenta como algo que nos inspira, nos alegra, nos ofrece unos sentimientos de paz y de tranquilidad. Sí. Si la colocamos en los otros ambientes, nos da otros sentimientos, otras emociones. Exacto, como que la misma cosa, ajá, ¿cierto? Puede ser en este caso la misma obra. Sí. Cambia, tiene un nuevo significado e incluso ella se transforma o podemos ver nuevas facetas de esa misma obra dependiendo de dónde la pongamos. Correcto. Correcto. Y el otro punto que a mí me pareció destacable es el de qué creamos o qué es lo que contamos en una obra de arte. Uh-huh. Me parece que ahí es profundamente filosófico este libro, porque nos está diciendo que realmente uno escribe, uno elabora sus obras de arte con base en lo que uno ha vivido, con base en su experiencia personal, con base en lo que uno es. Uh-huh. Pero realmente la obra no es lo que uno es. La obra no es lo que uno es, ¿por qué? No, la obra es la obra. Uh-huh. La obra es aparte. Sí. O sea, una vez que ya la obra está, digamos, como elaborada, la obra
existe por sí misma. Ujú. Existe por sí misma y es, digamos, diferente a uno. No es uno. Sí, Y nosotros también no somos sino por momentos. O sea, uno es en este momento el que es en este momento, pero sí, no es el que era ayer. exacto. En eso hay como una apreciación mm, filosófica que me hace recordar a Borges, me hace recordar a otros autores que hablan de eso de que somos parte como de un universo, Ujú. parte del universo, parte de la eclosión Del Big Bang. del Big Bang, Sí. ¿sí? Que hemos sido, digamos, como lanzados en ese proceso de existencia del universo, en ese camino que siguen las estrellas, Ujú. en ese mismo camino que siguen las estrellas, en un universo infinito, y somos parte de ese universo. Que el artista lo único que hace es, lo único que se diferencia de las demás personas en cuanto a su capacidad creadora, es en que ese artista decide hacer algo, decir algo, dejar una huella en el universo. Sí, Una huella que va como proyectándose, va siendo parte de ese mismo universo y sigue en el proceso de expansión. incluso Rick Rubin habla de eso, aquí también en este libro, y es que nosotros somos parte de una, o sea, o te llevamos todos la energía creadora por dentro, La energía ¿cierto? creadora, eso es. Que así arranca el libro diciendo que todos somos creadores, que Ajá. todos llevamos la energía creadora y todos todo el tiempo estamos creando. Que Ujú, eso es una de las partes que a mí más me llamó la atención, ujú. es eso, que todos estamos creando todo el tiempo, tanto cuando estamos decidiendo qué vamos a hacer en el día, cuando si estamos resolviendo un problema que se nos presentó, Es correcto. cuando si estamos, nuestra creatividad está ahí todo el tiempo, ¿no? Y así se expresa como esa energía creadora del universo, sino que el artista decide como ponerla en un objeto, ¿no? Ajá. Ponerla plasmarla en algo Ok, que a él le gusta. así es. Y en esa obra, pues, digamos, como que va parte de ese artista, Ujú. pero no es el mismo artista. No es el mismo artista. No. Ah, bueno, eso es otra Sí, cosa, sí. sí. Que también él habla en el libro que el artista muchas veces plasma la obra y esa obra no es el artista, pero sí representa algo del artista Ujú. y algo del artista en ese momento, porque el artista también está cambiando todo el tiempo, ¿no? Ajá, es correcto. Sí, eso, todos esos son unos temas muy interesantes que vemos en este libro, aparte de muchas cosas muchas herramientas que nos trae este libro, por lo cual pues bien vale la pena leerlo a profundidad y reflexionarlo. Uno puede tomar cualquier parte del libro, esto es lo más interesante creo yo, cualquier parte del libro, que uno abre ese libro en cualquier parte y ahí encuentra una enseñanza increíble. Sí. Eso es lo chévere. Lo Eso chévere. es eso llama mucho la atención. Sí, Llama mucho la atención. Entonces, por ejemplo, te propongo aquí un juego. sí, Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a abrir aquí el libro en cualquier parte, ok. ¿cierto? Esta es la versión en inglés, entonces aquí tenemos la versión en español. Vamos aquí a seleccionar a ver qué nos encontramos, ¿cierto? Entonces, a ver, selecciona cualquiera de esos sin mirar al azar. Bueno, aquí tenemos uno que se llama El Arrebato. Ok. El Arrebato, vamos a ver qué dice. ¿Alguna vez te has sentido extasiado como si estuvieras en trance mientras escuchabas una pieza musical o mientras leías un libro o contemplabas un cuadro? Tal vez fue precisamente eso lo que te atrajo el trabajo creativo de Buen Comienzo,
el recuerdo de esa dicha sensorial, esa experiencia recurrente. Es como morder una fruta cuando está en el punto exacto de madurez. Ahora piensa en todo lo que entraña la creación de una obra antes de ese instante de perfecto equilibrio, los experimentos que no acaban de cuajar, las ideas que no llevan a ninguna parte, las decisiones difíciles que se deben tomar, los minuciosos ajustes que suponen un gran cambio. ¿A qué prueba recurre un artista en esos momentos cruciales del proceso? ¿Cómo sabes cuándo la obra y el trabajo que entraña es buena? ¿Cómo intuyes que vas por buen camino? ¿Qué te dice que estás progresando? Podría decirse que se trata de una sensación, una voz interior, un susurro callado que te hace reír, una energía que invade el espacio y te posee. Llámalo alegría, asombro o euforia, una sensación de armonía y plenitud que aparece de súbito. El arrebato. Es la brújula que apunta a nuestro norte interior. Bueno, eso está interesante. Muy interesante. Eso del arrebato es algo como la inspiración. Como ¿sí? la inspiración, sí. Como la inspiración, como ese momento en el que al escribir la obra uno sabe para dónde va, porque sabe lo que digamos como que la sensación que uno tiene es de esto está bonito, esto me gusta, sí, esto me gusta o esto no me gusta. Sí, eso es lo que hay que aprender a identificar, ¿no? Y eso es lo que hay que aprender a identificar. Ese me gusta que lo llena a uno de plenitud se da cuando se logró algo que uno como que buscaba pero no sabía qué era. Los artistas tienen una mirada. No sé si tú has visto cómo un pintor se para frente a su pintura y para poder sentirla y para poder saber qué más hacerle y todo eso, pues se para un rato. La contempla. Desde lejos, sí. Desde lejos, la mira, la piensa, la repiensa y de pronto, ¡pum! Ahí está. Ahí está. Sí. Hace alguna cosa que faltaba, o borra algo, o corrige algo, ¿sí? Y vuelve y mira, y vuelve y remira. Eso mismo pasa en la escritura de una novela, por ejemplo. La escritura de una novela, uno va escribiendo, uno escribe, por lo general escribe y escribe y escribe, y vuelve a leer lo que escribió, y cuando uno lo vuelve a leer, no me gusta, o me suena mal, esta parte está bien, esto no cuadra, esto no encaja. Va descubriendo cosas. Una idea. Ajá. Sí, va descubriendo, y de pronto llega un momento en que siente que aquí está. Que ahí Llegué nació. al punto, aquí está. Sí, ese yo creo que es eso lo que él se refiere ahí. Ese arrebato es clave en la creación artística. Es como que a uno, como una intuición, ¿no? Como que a uno le empieza a oler, Ajá. como que eso por ahí es. Exactamente. Y va tomando la formita. Va tomando la forma y sale la canción. Sale la canción. Sale la canción, sale la obra de arte, sale la obra artística, emerge. Eso es una palabra muy chévere, que me parece muy chévere porque personalmente a mí como artista yo tiendo a ser muy racional, ¿cierto? Cuando estoy haciendo algo, muy racional y muy crítico de lo que hago y como que como muy perfeccionista, entonces trato de que todo quede perfecto y como que todo cuadrarlo de la mejor manera posible. Y una de las revelaciones que me dio a mí este libro fue dejar emerger, ¿no? Dejar emerger las obras, simplemente trabajarle poco a poco y dejar que ellas mismas van saliendo, ¿no? Ajá. Bueno, pero mira, ese tema lo encontramos ahí
abriendo el libro. Así en cualquier nomás. parte. Sí, en cualquier parte. Eso me gustó mucho porque me hace acordar del libro Rayuela de Julio Cortázar. De Julio Cortázar, que uno no lo entiende a veces por ninguna parte, pero si lo abre en una parte entiende una cosa. Bueno, que está escrito de una manera muy distinta a cómo se escriben las novelas común y corriente. Que la rompe una regla. Ha roto la regla reglas. de la continuidad. La regla de la continuidad. Sí. Y pienso que, pues, que todo el realismo mágico, por ejemplo, es ruptura de normas, de reglas. Sin embargo, que a veces esa ruptura de reglas es algo que nace no tanto de lo que escribió el escritor, sino de la misma realidad que a veces es así. Que a veces también parece que rompiera sus propias reglas. Es una realidad que rompe todas las reglas. Sí, bueno, pues sí. Nos ha parecido muy chévere y por eso los queremos invitar a todos a leer este libro. Se llama El acto creativo, una forma de ser, o en inglés The Creative Act, A Way of Being. Y pues no, nada, solo queríamos hacerles hoy esta recomendación. Y qué chévere que esto lo aprovechemos y podamos seguir adelante. Todos somos creadores, pero el artista es el que desea expresar para otros, desea compartirle a otros sus propias vivencias, su vida, su experiencia, su propio ser, testimonio, su propio ser. Que siempre está cambiando. Okay. Pues les agradecemos mucho por estar aquí y los invitamos a que nos sigan, a que comenten todo lo que vean, su proceso creativo, si ya leyeron este libro, sus propias ideas, y nos vemos en un próximo capítulo de Yaravis.